Tenemos que seguir adelante ahora con nuestro estudio. Ya vimos los tres principios de Newton. Ya de alguna forma u otra hemos puesto las bases de la mecánica clásica o mecánica de Newton. Pero Newton a su vez nos regala la ley de gravitación universal. Ahora bien, ¿qué es la ley de gravitación universal y por qué digo que nos la regala? Porque la teoría científica escrita por Newton en la mecánica clásica está basada en los tres principios que acabamos de estudiar y con eso está cerrada y completa, ya tiene su carácter predictivo que vamos a ir analizando ahora luego con la resolución de problemas. Pero sin embargo Newton estaba muy influenciado por pensadores en donde se quería de alguna forma u otra encontrar cuál era de alguna forma la ley que regía la atracción que sufrían los cuerpos hacia la superficie de la Tierra. El mismo Aristóteles hablaba que los graves caían debido precisamente a que de alguna manera u otra todos se habían dado cuenta de que había una atracción que ejercía la Tierra sobre todos los cuerpos que estaban, digamos, cerca de su superficie. Y encontrar esa ley tenía que ver precisamente con, de alguna forma u otra, conocer el mecanismo o conocer la magnitud de este fenómeno y poder, lógicamente, aplicarlo a los problemas. Ahora bien, ¿por qué una ley? ¿Por qué una ley? Porque, lógicamente, se trata precisamente, si se quiere, de una ley matemática que tiene, digamos, una formulación matemática y que precisamente nos va a permitir establecer cuál es la fuerza de atracción. ¿Por qué decimos que Newton, de alguna forma u otra, se vio inspirado en otros para poder escribirla? Porque cuando él escribe su mecánica, él estaba muy influenciado por el trabajo de Kepler en cuanto a el movimiento planetario. Y Newton se da cuenta siendo un gran matemático, no es que se da cuenta porque aplica el sentido común, sino porque estamos diciendo que estamos ante Newton, que era un gran matemático. Newton se da cuenta que la única forma que los planetas ejecutaran órbitas elípticas, como las que había establecido Kepler en sus tres leyes de Kepler, la única forma es que la ley de atracción planetaria tuviera la forma matemática que él nos presenta. Entonces, básicamente, volvamos a nuestro tema que es el estudio de la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal establece matemáticamente la fuerza de atracción que sufren dos cuerpos por el hecho de poseer masa. Ya dijimos y dimos una primera visión de masa cuando estudiamos el segundo principio, donde masa la entendíamos y la entendía Newton como cantidad de materia. Entonces, la ley de gravitación universal nos dice, sean dos cuerpos, uno de masa m y otro de masa m minúscula. Si se quiere, uno más grande y uno más chico. O si se quiere simplemente dos cuerpos, uno de masa m y otro de masa m minúscula, dos cuerpos distintos. Separados entre sus centros una distancia r que vamos a denominar. Estos cuerpos, por el hecho de poseer masa, se atraen. El cuerpo de masa m chiquita atrae al cuerpo de masa m grande y el cuerpo de masa m grande atrae al cuerpo de masa m chiquita, como corresponde con el tercer principio de Newton, es decir, aparece una fuerza de atracción. A esta la vamos a denominar fuerza con que el cuerpo de masa m chiquita atrae al cuerpo de masa m grande y a esta la voy a llamar fuerza con que el cuerpo de masa m grande atrae al cuerpo de masa m chiquita. Es decir, esto estamos hablando de un par de acción y reacción. Es decir, esta propiedad que es la masa de los cuerpos hace que estos dos cuerpos, por poseer esta propiedad, aparezca automáticamente una fuerza de tipo de atracción, como la que hemos puesto acá. Uno atrae al otro. El módulo de esta fuerza, que lógicamente por el tercer principio de Newton son módulos iguales, de fuerzas aplicadas a distintos cuerpos, el módulo de esta fuerza responde a una ley que tiene esta forma. Es directamente proporcional al producto de la masa de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación. Cuando hablo de
proporcionalidad, quiero significar que existe realmente acá adelante una constante de proporcionalidad que permite no solamente acomodar las unidades, sino también acomodar las magnitudes, que de alguna forma u otra establece cuál es el formalismo matemático, la forma matemática, que de alguna forma u otra resuelve esta fuerza de tipo atractiva que aparece en los cuerpos que poseen esta propiedad, que es la masa, o sea, la materia o la cantidad de materia que poseen. Vamos a analizar un poquito estas unidades que tiene que tener G, que lógicamente es una constante universal. Fíjense que la fuerza, hemos dicho que la fuerza se mide en Newton, la fuerza se mide en Newton. Entonces, para que esto nos dé Newton, lógicamente G debe tener una unidad de medida que responda más o menos a este formalismo. Newton, fíjense, por metro cuadrado, dividido kilogramo masa al cuadrado. Fíjense que si G se mide en Newton por metro cuadrado dividido kilogramo masa al cuadrado, acá tenemos kilogramo por kilogramo da kilogramo cuadrado, se va a simplificar con este, y acá tengo distancia al cuadrado que se va a ir con esto, y lógicamente todo el resultado de esta expresión se va a medir en Newton. ¿Cuánto mide G? O sea, ¿cuánto vale esta constante? Esta constante es una constante universal, porque fíjense que esto es precisamente una ley universal, y el valor de esta constante es 6,67 por 10 a la menos 11. 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. O sea, este es el valor de G. 6,67 por 10 a la menos 11, y estas son las unidades de G. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una serie de observaciones para comprender un poquito esta ley, para tratar de desgranar un poquito de qué se trata esta ley, y lógicamente para poder sacar nuestras conjeturas y de alguna forma u otra poder manejarnos mejor en el marco de su aplicación. En primer lugar, fíjense que esta es una ley universal. Esto es muy importante, este término, porque esto también es un poco lo que nos decía Coiré en la introducción cuando yo le dije. Esto es un poco romper con lo que había, romper con esas leyes terrestres y leyes extraterrestres, o si se quiere, romper con ese espacio sublunar y ese espacio supralunar. Acá hay un único espacio, acá hay un único mundo. Por eso que las leyes son universales. Esta ley la puedo aplicar tanto acá en la Tierra como en Marte, como en cualquier galaxia. Esto es una ley que vale desde el momento en que la masa existe y los cuerpos con masa existen. Esto es fundamental que se tenga en cuenta. Segundo, esta no es una ley experimental. Esta es una ley teórica que elabora Newton en función del estudio de la mecánica celeste que había hecho Kepler, en función de los tres principios de Kepler, en función de los resultados de Kepler a través de observaciones planetarias. Newton dijo, la fuerza atractiva tiene que responder a esta ley. Tercera observación. Fíjense que es muy interesante esto que hablamos de que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los centros de los cuerpos. Fíjense lo que significa esto. Esto me dice, a mayor masa, mayor fuerza, porque esto está acá en el numerador. Cuanto más grande la masa, más grande la fuerza. Y también me dice, a mayor distancia, menor es la fuerza. Pero acá aparece un cuadrado. Y acá no tengo cuadrados. Por eso que esto digo que es directamente proporcional y esto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Analicemos esto. Si esta es la Luna y esta es la Tierra, esta ley me dice, la Tierra atrae a la Luna y la Luna atrae a la Tierra, con fuerzas que son iguales y de sentido contrario, porque responden al tercer principio de Newton. Son interacciones, eso es una interacción gravitatoria. Entonces, fíjense lo que me dice esto. Si yo duplico la masa de la Luna, acá, en vez de m voy a tener un 2, por lo tanto esta fuerza se va a duplicar. Si yo triplico la masa de la Luna, esta fuerza se va a triplicar. Por eso que digo que es directamente proporcional. Pero ¿qué pasa con la distancia? Si la Luna y la Tierra están separadas a una distancia r, y yo corro la Luna otra distancia r más, o sea, duplico la distancia, acá abajo me va a aparecer 2r al cuadrado.
Por lo tanto, ese 2r cuadrado resuelto me va a significar 4r cuadrado. La fuerza va a disminuir 4 veces. Esto significa que es muy sensible esta ley a la distancia. Esto también es muy importante que se tenga en cuenta, porque si esta fuerza no se debilitara sensiblemente con la distancia, sería muy difícil escapar de este planeta. Es decir, en la medida que yo me alejo más de la Tierra, esta fuerza disminuye muchísimo y disminuye en forma cuadrática, lo cual realmente permite, por ejemplo, poder cargar de combustible suficiente un cohete para poder sacarlo de lo que se dice que es la atracción gravitatoria terrestre. Entonces, como tercera observación, es muy claro y debemos analizar esta dependencia, que es lineal con la masa e inversa con el cuadrado de la distancia de separación. Y vamos con el último punto que vamos a analizar de esta ley, y lo vamos a introducir con una pregunta. ¿Y el peso de un cuerpo? ¿Dónde está, de alguna forma u otra, metido en esta ley lo que conocemos como peso? Todos hablan de peso. ¿Quién no conoce lo que es el peso de un cuerpo? Claro, la gente lo conoce con el sentido común, pero no con lo que la ciencia entiende por peso. Por eso que la gente confunde peso con masa. Cuando uno le pregunta a alguien qué es el peso y te va a decir que es la masa, o que la masa es el peso. Y te confunde peso con volumen. Cuando ven algo que es muy grande, en volumen te dicen, no, eso debe pesar mucho. Y capaz que es un globo que no pesa nada. O sea, normalmente existe esa confusión. Porque no se tiende a racionalizar, porque no se tiende a medir. Entonces, vamos a explicar qué es lo que se entiende por peso de un cuerpo dentro del marco de la ley de gravitación universal. Vamos a tratar de, dentro del marco de la ley de gravitación universal, explicar lo que se entiende por peso de un cuerpo, lo que entiende la ciencia por peso de un cuerpo. Entonces, fíjense que he vuelto a escribir la ley y hemos hecho un dibujo en donde de alguna forma u otra hemos querido simbolizar a nuestro planeta, el planeta Tierra, que lo hemos simbolizado con la letra T. Acá estamos aclarando que el planeta Tierra tiene una masa de la Tierra. Lógicamente esto es una masa muy grande, una masa considerable. Por eso es que la fuerza se pone bien de manifiesto, la fuerza de atracción, debido a la gran masa que tiene nuestro planeta. Es decir, es tan grande acá el número que tenemos, que por más chiquita que sea la masa del cuerpo, fíjense que la fuerza se pone en evidencia. Sin embargo, no es tan evidente que estos dos cuerpos, este y este, se están atrayendo. Y sin embargo, de acuerdo con esta ley, hay una fuerza atractiva entre este lápiz y este otro lápiz. Este atrae a este y este atrae a este otro, con una fuerza igual y de sentido contrario. Pero acá no se pone en evidencia. Entonces, fíjense que hemos dibujado la Tierra y un cuerpo, este por ejemplo, que está separado del centro de la Tierra a una distancia r. Bien, entonces, señores, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que se entiende por peso de un cuerpo? Entonces yo le voy a decir, nosotros entendemos, o la ciencia entiende por peso de un cuerpo, a la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que están en las cercanías de su superficie. A ver, tratemos de ver por qué hablamos de las cercanías de su superficie y por qué de alguna forma u otra es tan importante hablar de peso de un cuerpo precisamente a esos cuerpos que están cerca de la superficie. O sea, ¿por qué es que hay que darle, si se quiere, un nombre especial a estos? O sea, no fuerza, sino peso. Y aclarar que estamos en las cercanías. Bueno, si aplicamos la ley de gravitación universal a estos dos cuerpos, lógicamente nos queda de esta forma. G, constante, que la habíamos escrito hoy, por masa de la Tierra, por masa del cuerpo, dividido la distancia al cuadrado. Ahora bien, esta distancia R, que yo he marcado acá entre los centros, un cuerpo, fíjense que acá estoy tomando un cuerpo chiquitito, como puede ser este, y acá estoy tomando toda la Tierra. Esta distancia R, fíjense que yo la puedo escribir en función de la suma de dos distancias. Una que es la distancia que tengo de acá a la superficie, vamos a llamarla D, y la otra distancia que es el radio de la Tierra. Fíjense que acá, de acá hasta acá, esta distancia es básicamente el radio de la Tierra. Entonces fíjense que haciendo esta aclaración, fíjense que yo puedo escribir a R, lo puedo escribir como D más el radio de la Tierra.
O sea, la distancia que separa el centro de la Tierra con el cuerpo está dado por esta distancia D, que borré acá, pero bueno, que va, esta distancia D, que es la distancia que hay entre el cuerpo y la superficie, y la distancia que hay entre la superficie y el centro, que es el radio de la Tierra. Entonces, si yo reemplazo esto acá, fíjense qué obtengo. Me queda G, la constante universal, por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpito, dividido D más el radio de la Tierra al cuadrado. Ahora bien, fíjense lo siguiente. ¿Cuánto vale el radio de la Tierra? Aproximadamente. Y no solamente cuánto vale, sino que también deberíamos preguntarnos, ¿quién midió por primera vez el radio de la Tierra? Bueno, señores, el radio de la Tierra aproximadamente son 6.400 kilómetros. Lógicamente la Tierra no es exactamente esférica, pero más o menos ese es el radio promedio. ¿Quién midió por primera vez esto? Y un griego. ¿Quién? Erastótenes. ¿Cuándo? Y por allá por el 200 a.C., más o menos. O sea que fíjense que las medidas planetarias, el radio de la Tierra, la distancia entre la Tierra y la Luna, la distancia entre la Tierra y el Sol, fueron medidas precisamente por los griegos en tiempos de Erastótenes, tipos que eran mecanicistas, tipos que eran racionalistas y tipos que tenían muy claro el conocimiento. No vamos a hablar de cómo lo midió Erastótenes. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que si D es mucho menor que el radio de la Tierra, cuando digo mucho menor, digo, ¿qué significa una distancia o una altura? Muchas veces a D a veces se le interpreta como la altura a la cual está el cuerpo. ¿Qué significa una distancia mucho menor que el radio de la Tierra? Y una distancia menor que el radio de la Tierra es una distancia para la cual yo veo a la Tierra como plana. Mientras yo vea a la Tierra como un plano, no estoy muy alejado de la Tierra. Cuando ya empiezo a ver la curvatura de la Tierra, y ahí ya me estoy alejando bastante del centro de la Tierra. ¿Y qué son esas distancias? Y más o menos 20 kilómetros. Hasta 20 kilómetros más o menos yo no empiezo a ver la curvatura de la Tierra. Entonces, si la distancia es pequeña, si D es mucho menor que el radio de la Tierra, 20 kilómetros es mucho menor que 6.400 kilómetros, yo puedo decir de que esto es aproximadamente igual a G por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado por la masa chiquita. Fíjense que acá he despreciado este término frente a este y he agrupado un poquito las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque esto es una constante, la constante de gravitación universal. La masa de la Tierra es otra constante, es la cantidad de materia que tiene nuestro planeta en kilogramos. Y el radio de la Tierra es otra constante, que son 6.400 kilómetros. Miren, señores, todo esto que está acá es una constante. Lo que es variable acá es esto. Es decir, no es lo mismo el peso de este cuerpito que el peso de estos dos cuerpitos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá tengo la masa chiquita que es más grande. En este caso es el doble de grande y por lo tanto el peso será el doble de estos dos cuerpitos si son iguales. Entonces, señores, fíjense lo siguiente. ¿Cuánto vale esta constante? ¿Cuánto vale esta constante? ¿Qué valor toma este producto que siempre da lo mismo? Bueno, señores, este producto más o menos toma un valor de 9,8 unidades de metro sobre segundo al cuadrado, que es una unidad de aceleración. Por eso que a esto normalmente se le denomina aceleración de la gravedad en el vacío. Un término que vamos a tener que ver en función de las leyes o de los principios de Newton, en función de la mecánica, y lo vamos a ver a continuación. No nos vamos a quedar simplemente con esto. Pero fíjense, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense que estamos diciendo que esta fuerza, debido a la atracción de la Tierra, o sea, cuando aparece la Tierra acá como actor, y para cuerpos que están cerca de la superficie de la Tierra, a esta fuerza se le denomina peso. Por eso que se lo escribe así, módulo de P. Peso. Esta es la fuerza con que la Tierra atrae este cuerpo, es decir, a esta fuerza se le empieza a llamar peso. El módulo de P pasa a ser 9,8 por m chiquita. Por eso que normalmente a esto se lo suele denominar módulo de la aceleración de la gravedad en el vacío, módulo de G. 9,8 es el módulo de la aceleración de la gravedad en el vacío, que es una constante para este planeta.
una constante para este planeta. Por lo tanto, fíjense que el peso de un cuerpo queda simplemente expresado como masa por gravedad, donde la masa es la masa del cuerpo que estoy considerando y G es el valor de la aceleración de la gravedad en este planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me voy a la Luna, ¿puedo hablar del peso de un cuerpo en la Luna? Claro que puedo hablar del peso de un cuerpo en la Luna, considerando que estoy cerca de la superficie de la Luna. Pero eso sí, G ya va a ser la aceleración de la gravedad en la Luna, que no es la misma aceleración de la gravedad que en la Tierra. ¿Por qué? Porque básicamente difiere no esta G, que es una constante universal, sino que difiere acá esta M, que sería la masa de la Luna. Y puedo hablar de un peso en Marte, y puedo hablar de un peso en Júpiter, y puedo hablar de un peso en cualquier planeta a que me refiero. Entonces, señores, resumiendo, peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que están cerca de su superficie. Y responde a este formalismo matemático que lógicamente es mucho más sencillo que este. Y G es una constante para nuestro planeta que depende lógicamente del radio de la Tierra y depende de la masa de nuestro planeta. Así que, señores, ahora que hemos terminado de alguna forma u otra con la ley de gravitación universal y los tres principios de Newton, tenemos que seguir adelante, que básicamente significa cómo encaramos la resolución de los problemas con lo que tenemos.